presentación. Bien. Bueno, lo más interesante es siempre que ustedes vean un enunciado, ¿no es cierto?, tanto en los ejercicios que yo explico acá en las prácticas como los que están en las guías, es ver qué información se da, ¿ya? Y los órdenes de magnitud de la información que se da y las unidades en las que se entrega esa información, ¿vale? Para que después, cuando resuelvan un problema, por ustedes mismos, ¿no es cierto?, sin tener una pauta de resolución, sepan bien, ¿no es cierto?, qué información necesitan para poder resolver ese problema. En qué unidades normalmente se trabaja, para que si ustedes tienen un gráfico en otras unidades, tengan que hacer la conversión, ¿vale? Por ejemplo, los flujos a veces yo los doy en toneladas por hora, ¿ya? Porque es lo que normalmente se estila en las plantas termoeléctricas, dar los flujos en toneladas por hora. Para la presión, bueno, también es más común trabajar en bar que en otras unidades, ¿no es cierto?, para el caso nuestro, que trabajar en megapascales o kilopascales. A pesar de que, por lo general, se tiende hacia un sistema de unidades que sea, ¿cómo se dice?, universal, que usemos todos, ¿no es cierto?, para que no haya confusión. Pero en la práctica no es tan así. Para la presión van a ver que algunos trabajan en pascales, otros en kilopascales, otros en megapascales, otros en bar, otros en atmósferas, otros en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué otra unidad? De los PSI, también es otra unidad de presión. Entonces, bueno, y aparte de eso, hay varias otras unidades más, ¿no?, de presión. Y por lo general, ustedes van a encontrar de todas esas unidades, ¿no?, en la práctica. Cuando vayan a la industria, van a encontrar también, ¿no?, en el sistema inglés, los manómetros que trabajan en el sistema inglés. Por eso es bueno tener siempre una tablita. Uno no se va a memorizar nunca, es un factor de conversión nada más. Pero sí poner cuidado, ¿no?, con las unidades para no equivocarse ahí al momento de hacer alguna manipulación. Bien, eso es importante, ¿verdad? Ver unidades, orden de magnitud, que se usa para todos los datos que yo les doy. Y lo mismo para las características de los equipos, que en este caso, bueno, yo doy la eficacia isentrópica de las bombas, de las turbinas. Entonces, los órdenes de magnitud hay que siempre retenerlos también. Los rendimientos de los equipos, de la turbina, del generador o del motor eléctrico, el rendimiento de la caldera, los PCI de los combustibles. Eso es algo que ya deberíamos ir asimilando. Y para que cuando yo les dé algún problema, ¿no?, si eventualmente yo me equivoco por decir algo y les doy un PCI de 3000, ¿no?, kilojoules por kilogramo, ustedes ahí se empiezan a cuestionar si realmente está bien ese dato o no. Bien, entonces acá se da alguna información, ¿no?, para evaluar un sistema que trabaja a una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, a una temperatura de 600 grados Celsius, la máxima, ¿no?, una presión de la caldera de 200 bar, una presión de recalentamiento de 100 bar, un flujo de vapor de 250 toneladas por hora. Y a este sistema le agregamos un calentador de agua de alimentación abierto, ¿no?, un regenerador abierto, que trabaja a 6 bar. Me parece que esta es la continuación, ¿no es cierto?, del problema que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, para ir viendo cómo mejora el rendimiento, ¿no? Ustedes ahí pueden verificar. Ya, otra cosa que es interesante que ustedes también se vayan atreviendo a hacer, ¿no es cierto?, que a partir de la información que yo les doy, ustedes sean capaces de dibujar el sistema correspondiente a esa información, ¿sí? Porque yo no siempre voy a dar esta figura. Esta figura ustedes la deberían deducir con toda la información que yo doy acá, ¿sí?
Si yo digo, ¿no es cierto?, que hay una cierta presión de recalentamiento, quiere decir que hay un recalentador. Entonces, la expansión, ¿no es cierto?, ya se va a realizar en una etapa, ¿no es cierto?, de alta presión y de baja presión. Si además yo digo, ¿no es cierto?, que hay un calentador de agua de alimentación abierto, que es alimentado con vapor que se extrae de la turbina de baja presión a 6 bar, entonces quiere decir que en la turbina de baja presión hay una extracción a 6 bar. Entonces, ya tienen que saber, ¿no es cierto?, que por lo menos del lado de la turbina están todas esas entradas y salidas. Para la caldera, bueno, no es tanto problema, ¿no es cierto? Está la caldera que calienta el agua de alimentación de la caldera y también dentro de la caldera hay un recalentador. Hay un regenerador abierto, que también lo tenemos que incorporar, ¿no es cierto? Hay un condensador, hay una bomba, ¿no? Y si hay un regenerador abierto, bueno, tiene que haber una bomba asociada, ¿no es cierto?, a ese regenerador abierto. Entonces, eso nos da lugar a este esquema que está acá. Entonces, tenemos una turbina, ¿no es cierto?, de alta presión, una de baja. Entonces, llega el vapor de la caldera sobrecalentado en el punto 5, se expande hasta 6, se recalienta en la caldera, se reenvía hacia la turbina de baja presión. De la turbina de baja presión se realiza una extracción en 8 para enviarlo al calentador de agua de alimentación abierto, esto que además es desgasificador acá. Y el resto del vapor sigue expandiéndose hasta 6 para pasar al condensador. De ahí el condensado se extrae por la bomba 1, entonces en la condición 1 se lleva hasta 2. De 2 se impulsa hacia el desgasificador o recalentador abierto, o calentador de agua, perdón, de alimentación abierto. Y de ahí, bueno, sale el agua en estado de líquido saturado en 3, lo toma una bomba 2 y de ahí se envía a la caldera. Bueno, yo les dije, ¿no es cierto?, lo que pasaba en el economizador, evaporador y sobrecalentador, ustedes lo pueden considerar como un bloque nomás, ¿ya? Porque ahí me interesa lo que ingresa en 4 y lo que sale en 5. Lo que sucede al interior, ¿no es cierto?, de llevar el líquido desde el líquido subenfriado al líquido saturado, después evaporarlo y después sobrecalentarlo. Bueno, ese detalle no lo vamos, por ahora no lo vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿no es cierto?, bien claritos, ¿no es cierto?, según la información que yo doy, ¿no es cierto?, es la configuración que ustedes van a analizar. Entonces, practiquen eso también, ¿ya? Si yo les digo que hay un regenerador abierto, bueno, aprender a dibujar, ¿no es cierto?, el regenerador abierto. Lo pueden dibujar como rectángulos nada más, no es necesario que lo dibujen como yo lo dibujo acá, ¿no es cierto? Yo lo dibujo acá, ¿no es cierto?, para que la figura se vea más bonita, más atractiva, ¿no? Un momento de ver un esquema de una central termoeléctrica. Ok, entonces, hay cosas, ¿no es cierto?, que se pueden también deducir, ¿no es cierto?, al momento de dibujar acá, ¿no? Que es la igualdad, por ejemplo, entre las presiones 2, 3 y 8. Las presiones 2, 3 y 8 son las presiones que se tienen en las líneas que están conectadas al desgasificador o al regenerador abierto. Bueno, como entre 2, 8 y 3, ¿no es cierto?, no hay ninguna válvula, hay solamente un estanque de mezcla, que es el regenerador abierto. Entonces no tendría por qué variar la presión, ¿no? Bueno, idealmente, ¿verdad? Porque van a haber fricciones en las cañerías de distribución del vapor y del agua, ¿no es cierto? Y ahí va a haber una caída de presión, pero generalmente esa caída de presión o sea, los sistemas, las cañerías se diseñan para que esa caída de presión sea lo más baja posible, ¿no? Así es que, idealmente, nosotros podemos asumir que el escurrimiento, ¿no es cierto?, en las cañerías es a presión constante. Entonces, hay que saber eso, que vamos a asumir que P3 es igual a P2 y es igual a P8. Después, que P4 es igual a P5. Bueno, vamos a asumir, ¿no es cierto?, que en la caldera también no hay pérdida de carga. La caldera es un intercambiador de calor, ¿no? Y si se acuerdan, ¿no es cierto?, para un intercambiador de calor, nosotros decíamos que la transformación era cuasi isobárica, ¿no? Que es cierto, había una caída de presión,
pero que uno la podía considerar despreciable, ¿no es cierto?, en un primer análisis de ese equipo. Ok, ¿qué otra cosa más? Bueno, de P6 es igual a P7. Veamos dónde está P6 y P7. Bueno, es el recalentador. El recalentador también es un intercambiador de calor, entonces vamos a asumir, ¿no es cierto?, que no hay pérdida de carga o no hay caída de presión en el recalentador, entonces podemos asumir que P6 es igual a P7, que es igual, ¿no es cierto?, a 100 bar, ¿no es cierto? 100 bar son 10.000 kilopascales o 10 megapascales. Vamos a asumir que T5 es igual a T7, es decir, que la temperatura del vapor que ingresa a la primera turbina es igual a la temperatura del vapor que ingresa a la segunda turbina. Y bueno, el flujo de vapor lo conocemos, son 250 toneladas por hora, hay que pasarlas a kilos por segundo. Bien, teniendo esa información, se puede analizar la expansión en la turbina de alta presión. Bueno, primero, ¿no es cierto?, estimando la entalpía de entrada, ¿no es cierto?, a la turbina de alta presión con la temperatura y la presión. Bueno, se hace acá en el diagrama, ¿no es cierto?, de Molière, buscando la curva de 600 grados Celsius y la curva de una presión de 20 megapascales, ¿no es cierto?, donde se intersectan. Bueno, ahí tenemos el valor de la entalpía H5. Sabemos que en la primera turbina, ¿no es cierto?, el vapor se expande hasta una presión de 100 bar, 100 bar son 10 megapascales. Dibujamos primero la expansión isentrópica para tener la entalpía a la salida de la turbina de alta presión del proceso isentrópico. Nos debería dar 3.305. Y después, bueno, para calcular H6, usamos la expresión de la definición de la eficacia isentrópica de la turbina. Y de ahí despejamos H6, ¿no es cierto?, para determinar que H6 es igual a 3.340. Ese es el primer cálculo que podemos hacer. La expansión en la turbina de alta presión, que eso es algo que ya hicimos, ¿no es cierto?, en la clase pasada, ¿no?, 2 veces creo, ¿no es cierto?, para hacer el análisis de expansión en la turbina. Ya, luego analizamos la turbina de baja presión, conocemos la temperatura, ¿no es cierto?, asumíamos que la temperatura a la entrada de la turbina de baja presión era de 600 grados Celsius, la presión de entrada ahí es de 100 bar. Ahí vamos al gráfico y tenemos el punto 7, ¿no es cierto?, y tenemos con eso la entalpía en 7, que nos debería dar 3.626, que es el valor que aparece acá. De ahí el vapor se expande hasta la presión de extracción. El vapor se extrae a una presión de 6 bar, eso es 0,6 megapascales. Entonces, buscamos acá, ¿no es cierto?, la curva de 0,6 megapascales, la dibujamos, y de 7 bajamos verticalmente hasta 8S para tener la entalpía del proceso isentrópico, que sería H8S, que nos debería dar, nos da del orden de 2.821. Y después, bueno, con la expresión de la eficacia isentrópica de la turbina, calculamos cuál es la entalpía en 8. ¿Bien? Recuerden que la eficacia isentrópica nos sirve, o la usamos nosotros, para corregir la expansión ideal, ¿no es cierto?, que es la expansión isentrópica, y con eso tener cuánto se desvía, ¿no es cierto?, la expansión real de la ideal. ¿Ya? Con eso tenemos la entalpía en 8, que sería la entalpía, ¿no es cierto?, a la salida de la turbina del proceso real. ¿Ya? Con eso determinamos H8, nos da 2.942, ¿no?, sobre la curva de la presión de extracción, y después desde ese punto, desde el punto 8, se expande después el vapor hasta 9, ¿no?, que es a la salida, ¿no es cierto?, de la turbina. Entonces desde 8, nuevamente dibujamos, ¿no es cierto?, la vertical, hasta la presión que reina en el condensador, que era de 0,012 megapascal, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que vimos en la clase de la práctica de la semana pasada, ¿no?
Y con eso tenemos, ¿no es cierto?, H9S, que nos debería dar del orden de 2.993. Y nuevamente, ¿no es cierto?, teniendo esa entalpía del proceso isentrópico entre 8 y 9, calculamos la entalpía en 9, con la eficacia isentrópica de la turbina, ¿no?, que era de un 85%. Y ahí tenemos H9, que nos da 2.390. Y de acuerdo a eso, tenemos entonces la expansión en la etapa de alta presión, de 5 a 6. Después de 6 a 7 tenemos el recalentamiento. De 7 a 8 tenemos la expansión hasta el punto de extracción. Y de 8 a 9 tenemos la expansión hasta la descarga de la turbina. Entonces, de esa forma entonces se hace el análisis de la expansión en la turbina con extracción. Bueno, acá algunos alumnos, bueno, se ve que estudian con otros alumnos que usan otra metodología, porque otra metodología es considerar y calcular el punto 8 y el punto 9 a partir de la expansión de 7 isentrópicamente hasta 8 y de 7 después isentrópicamente hasta 9S, ¿sí?, directamente, no entre 8 y 9, sino que de 7 a 9. Bueno, esa no es la forma en que lo vemos nosotros acá en el curso, así es que ojalá no lo resuelvan así, ¿no es cierto?, en el certamen, porque eso me quiere decir, ¿no es cierto?, que no lo hicieron de la forma en que yo les enseñé acá en clase, ¿bien? Bueno, no es que un método sea más preciso que otro, no. Lo que pasa es que la eficacia isentrópica se puede definir para toda la turbina o se puede definir por tramos de expansión, ¿no? Entonces yo prefiero trabajar por tramos de expansión. Yo asumo que por cada tramo de expansión la eficacia isentrópica es la misma, ¿no? Ok, con eso tenemos entonces las entalpías en todos los puntos de la turbina. El punto 5, punto 6, punto 7, punto 8 y punto 9. Y entonces, de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, entonces el primer equipo que podríamos analizar, ¿no es cierto?, en un sistema como este, como el que yo les presenté acá, es la turbina. Si conocemos las condiciones de entrada, ¿no es cierto?, de la turbina, vamos a poder analizar ese equipo en primer lugar. Ya, después, ¿qué podríamos analizar? ¿No es cierto? Podríamos analizar el recalentador, ¿no es cierto? Dado que conocemos la entalpía en 6 y la entalpía en 7, y conocemos el flujo que pasa, ¿no es cierto?, a través del recalentador, podemos determinar la potencia que se necesita entregar en el recalentador, que va a ser el flujo másico en 5 por la diferencia de entalpía entre 7 y 6. Con eso tenemos el flujo de calor que se le debe entregar al vapor en el recalentador. Ya. Bueno, eso se calcula porque tenemos toda esa información, nada más. Ya, después de analizar la turbina y el recalentador, podemos empezar a analizar las bombas. Podríamos partir, por ejemplo, por la bomba 1. Para la bomba 1 conocemos las condiciones de entrada porque sabemos que el condensador está a 50 grados Celsius, o sea, que la condensación se produce a 50 grados Celsius. Entonces, esa es la temperatura de saturación, ¿cierto?, del vapor que tenemos ahí en el condensador. Teniendo esa temperatura, podemos calcular la presión de saturación. Entonces, para eso tenemos que ir, ¿cierto?, al gráfico del vapor. Para 50 grados Celsius, vemos qué presión corresponde. Y eso nos da que la presión que corresponde es de 12,352 kilopascales. Bueno, aquí se me corre siempre, no sé por qué, cada vez que presento acá, no sé, pero lo que está marcado acá es la línea donde están los 50 grados Celsius. ¿Bien? Si se fijan, para 50 grados Celsius la presión de saturación es 12,352. El volumen específico es de 0,001012 metros cúbicos por kilogramo y la entalpía del líquido es 209,3 kilojoule por kilogramo. La entalpía del líquido saturado. Recuerden que nosotros asumimos que el agua, ¿no?, sale del condensador en un estado de líquido saturado. Entonces, esas son las condiciones que nosotros usamos, ¿no?, para analizar la bomba, ¿no?, las condiciones de entrada en el punto 1. Y ese P1 y ese B1 y ese H1 se resumen acá, ¿no?
Son los tres datos que sacamos de esa tabla. Ya teniendo P1, D1 y H1, y además sabiendo que la bomba 1, ¿no es cierto?, comprime desde la presión del condensador hasta la presión que se tiene en el regenerador abierto, y el regenerador abierto estaba a 6 bar. Entonces también conocemos la presión en 2, que es una presión de 6 bar. Entonces, con la expresión de la eficacia isentrópica de la bomba, podemos calcular la entalpía en 2, la entalpía a la salida del regenerador. Acá, para que obtengamos ciertos resultados, un resultado en kilojoule dividido por kilogramo, tenemos que usar la presión en kilopascales. Es por eso que los 6 bar, ¿no es cierto?, ahí se transforman en 600, porque 6 bar son 600 kilopascales. Y bueno, para P1 usamos la misma unidad que está en la tabla, ¿no es cierto?, que ya está en kilopascales. La entalpía H1 en kilojoule, ¿no es cierto?, por kilogramo. Y la eficacia isentrópica de la bomba, eso es un dato. Y el volumen específico en metros cúbicos dividido por kilogramo. Y eso nos da, ¿no es cierto?, una entalpía de salida de la bomba 1 de 210,2 kJ dividido por kilogramo. Si ustedes se fijan, la diferencia de entalpía entre 2 y 1 es muy baja. Es casi, ¿no es cierto?, del orden de 1 kJ por kilogramo. Esa diferencia ustedes no la van a percibir en ningún gráfico, ¿no?, porque a veces algunos alumnos se ven tentados, ¿no es cierto?, de usar el gráfico pH para determinar cuál es la diferencia de entalpía en una bomba. Y el error que cometen es enorme, porque si se fijan acá es 1 kJ dividido por kilogramo, calculado con las fórmulas, que es la forma más precisa, más exacta en realidad de determinar la diferencia de entalpía, o la entalpía. Y si ustedes lo hacen visualmente en un gráfico, ahí van a tener un error, pero del orden de 500%, ¿no?, o más quizás. Ok, entonces para eso, entonces usen las fórmulas, no usen los gráficos para las bombas. Solamente para las bombas no se puede usar la formulita. Para la turbina, usar los datos del gráfico. Ya, tenemos entonces el análisis de la bomba 1, ahora podemos analizar la bomba 2. Para la condición en 3, usamos la presión en 3, que son 6 bares, son 600 kilopascales. Y bueno, de la tabla buscamos la presión de 600 kilopascales y vemos cuál es el volumen específico correspondiente a esa presión y la entalpía del líquido saturado correspondiente a esa presión. Nos da 0,001101 metros cúbicos por kilogramo para el volumen específico y 670,4 kJ por kilogramo para la entalpía del líquido saturado. Esos son los dos datos que yo resumo aquí, D3 y H3. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto?, recurriendo a la formulita de la eficacia isentrópica, con esa definición yo puedo calcular cuál va a ser la entalpía a la salida de la bomba, ¿no es cierto?, del proceso real. Ya que en este caso es H4. Entonces acá la diferencia de entalpía es un poco más grande. Ya si se fijan, ya, ¿cierto?, la entalpía de entrada a la bomba es de 670 más o menos, y a la salida es del orden de 701. Ahí hay como 31 kJ por kilogramo de diferencia. Y eso es porque la diferencia de presión en esa bomba es mucho más grande, ¿no es cierto?, que la diferencia de presión en la bomba 1. Ya de esa forma, entonces tenemos las entalpías en todos los puntos del ciclo. Tenemos la entalpía, ¿no es cierto?, en la entrada y salida de cada una de las partes de la turbina, ¿no es cierto?, la entrada y salida de las bombas. Lo mismo para el desgasificador. Y lo mismo para la caldera. Entonces, teniendo todas las entalpías, podemos hacer ahora los análisis, ¿no es cierto?, de los balances de energía para ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuánto es el flujo de vapor que se extrae de la turbina hacia el regenerador abierto.
Ya, para eso, bueno, realizamos lo que les mostraba hoy en la mañana, ¿verdad? El balance de masa y de energía del regenerador abierto. Y nos queda, ¿no es cierto?, que el flujo que se extrae en 8 más el flujo que viene de la bomba 1, ¿no es cierto?, en 2, va a ser igual al flujo que sale del regenerador abierto en 3. Y bueno, si esos flujos los multiplicamos por las entalpías, ¿no es cierto?, en cada uno de esos puntos, bueno, eso nos da lugar, ¿no es cierto?, al balance de energía del regenerador abierto. Bueno, sabiendo que M3, el flujo másico en 3, es igual al flujo másico en 5, entonces podemos reemplazar, ¿no es cierto?, el flujo en 3 por el flujo en 5. Y así dejamos, ¿no es cierto?, el flujo 8 en función del flujo 5. Y además, ¿no es cierto?, queda en función de la entalpía en 3, en 2 y en 8. La entalpía en 3 es la entalpía del líquido saturado, ¿no es cierto?, a la salida del desgasificador. Se obtuvo antes, ¿no es cierto?, para el análisis de la bomba 2. La entalpía en 2 es la entalpía a la salida de la bomba 1, que se obtuvo del análisis de la bomba 1. Y la entalpía en 8 es la entalpía del vapor que se extrae de la turbina de baja presión, que se obtuvo del análisis de la turbina de baja presión. El flujo en 5, bueno, es un dato, ¿no? Entonces se conoce del enunciado. Entonces, si reemplazamos, con eso se obtiene, ¿no es cierto?, cuánto debería ser el flujo que se debe extraer de la turbina, ¿no es cierto?, hacia el desgasificador, o hacia el regenerador abierto, o hacia el calentador de agua de alimentación de la caldera. Y ahí nos da 11,70 kilovatios por segundo. Teniendo eso, bueno, podemos calcular ahora la potencia de los motores eléctricos que mueven las bombas, ¿no? La potencia de los motores eléctricos que mueven las bombas va a ser igual a la potencia al eje de la bomba dividido por el rendimiento del motor. Y la potencia al eje de la bomba va a ser el flujo másico que circula por la bomba multiplicado por la diferencia de entalpía del agua, ¿no es cierto?, que pasa a través de la bomba. Así para la bomba, para el motor que mueve la bomba 1, ¿no es cierto?, la potencia al eje de la bomba va a ser el flujo másico en 1 por H2 menos H1. Si lo dividimos por el rendimiento del motor eléctrico, tenemos la potencia del motor eléctrico. Ahora, el flujo que pasa por la bomba 1, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, es el flujo que ingresa a la turbina de alta presión, que va a ser el flujo en 5, menos el flujo que se extrae en 8. Y es por eso que tenemos, ¿no es cierto?, que ahí M1, ¿no es cierto?, va a ser 69,44 menos 11,70. Ese va a ser el flujo que va a ir hacia 9, ¿no es cierto?, que va a condensar y después va a salir en 1 y después va a pasar a 2. Ya, para la bomba 2, el flujo que pasa, ¿no es cierto?, es el total. El flujo en 3 es igual al flujo en 4 y es igual al flujo en 5. Por eso uso ahí 69,44. Y bueno, ahí nos dan las órdenes de magnitud de las potencias de los motores eléctricos, como 54,5 kilowatts para el motor que mueve la bomba 1 y del orden de 2.354 kilowatts, ¿no es cierto?, para el motor que mueve la bomba 2. Y luego podemos calcular las potencias al eje, ¿no es cierto?, de las turbinas, ¿no es cierto?, la de alta presión y la de baja presión. Para la de alta presión va a ser el flujo que ingresa en 5 por la diferencia de entalpía entre 5 y 6, que se conoce. Eso nos da, ¿no es cierto?, 13.799 kilowatts. Para la turbina de baja presión, las potencias se pueden dividir en dos partes, ¿no? Se pueden, ¿no es cierto?, dividir en una expansión entre 7 y 8 y después entre 8 y 9. Uno lo podría hacer así. Si alguien lo quiere hacer de otra forma, ¿no es cierto?, también se puede hacer de otra forma, ¿no es cierto?, como haciendo el balance de energía, ¿no es cierto?, entre 7, 8 y 9, ¿no es cierto?, y la potencia al eje que se tiene en la turbina de baja presión. También se puede hacer de esa forma. Yo prefiero dividirlo, ¿no es cierto?, para mostrar de que eso es como equivalente a tener, ¿no es cierto?, dos turbinas, ¿no es cierto?, de baja presión. Una turbina 1 y una turbina 2 de baja presión. Entonces la primera expansión entre 7 y 8 va a ser el flujo que ingresa en 7, que es el flujo total, ¿no es cierto?, por la diferencia de entalpía entre 7 y 8, ¿no?, que es lo que está al medio, ¿no es cierto?, ahí en el cálculo de la potencia al eje de la turbina. Y para la turbina de baja presión 2 va a ser el flujo que continúa hacia 9, o el flujo que sale en 9,
por la diferencia de entalpía entre 8 y 9. La entalpía en 8 y 9 se conocen, pero el flujo, ¿no es cierto?, que sigue hacia 9 va a ser el flujo que ingresó en 7 menos el que se extrajo en 8. ¿Ya? Por eso es 69,44 menos 11,70. Eso es lo que continúa expandiéndose de 8 a 9. Y ahí, bueno, me dan las 3 potencias esas. Y si yo sumo esas 3 potencias, esa va a ser la potencia al eje de la turbina. Si yo lo multiplico por el rendimiento del generador, eso me va a dar la potencia eléctrica del generador, ¿ya?, que está unido a esas turbinas. Bueno, todas esas turbinas están, si se acuerdan, ¿no es cierto?, del módulo de turbinas, todas esas etapas de expansión están sobre un mismo eje, ¿ya? Por eso la sumamos. Ya luego podemos determinar cuál va a ser la potencia de combustión, o el flujo de calor que entrega el combustible. Para eso tenemos que determinar cuánto es el flujo de calor, ¿no es cierto?, que recibe el vapor en la caldera, ¿no?, que va a ser el flujo en 5 por la diferencia de entalpía entre 5 y 4. Eso nos da, ¿no es cierto?, del orden de 197.093 kilowatts, ¿no? A eso hay que sumarle lo que calculamos antes, ¿no es cierto?, que es el flujo de calor que recibe el vapor en el recalentador. Toda esa es la energía que recibe el vapor en la caldera. Y si eso lo dividimos por el rendimiento de la caldera, bueno, vamos a tener, ¿no es cierto?, cuánto es el flujo de calor que debe entregar el combustible. Que nos da acá 255.194 kilowatts. Ok, teniendo eso, podemos calcular ahora la potencia neta del ciclo, potencia eléctrica neta del ciclo, que va a ser la potencia del generador. Por aquí me faltó un paréntesis, ¿no es cierto?, menos la potencia del motor 1 menos la potencia del motor 2. Entonces ahí ese más en realidad es porque debería haber un paréntesis ahí, ¿ya? O después está abajo bien, ¿no es cierto?, que es los 83.820 menos 54,5 menos 2.354. Dividido por el flujo de calor que entrega el combustible, ¿no es cierto?, y eso nos da un 31,9%. Aumentó, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, no sé, de la clase pasada era un 20 y tanto por ciento, no, no recuerdo exactamente el valor exacto, pero era cerca de 30%. Entonces el rendimiento aumentó, ¿ya? Entonces la idea de repetir el mismo problema es ir mostrándoles a ustedes, ¿no es cierto?, de que con cada mejora el rendimiento va aumentando, ¿no?, con cada mejora que uno implementa. Si yo pusiera más regeneradores, este rendimiento seguiría aumentando, ¿no?, y se acercaría, ¿no es cierto?, después a un 50%, ¿no es cierto?, siendo como uno de los valores más grandes que podría tener un ciclo de rancho. Lo normal, ¿no es cierto?, sería un 40%, más o menos. Pero podría llegar incluso, ¿no es cierto?, hasta cercano a un 50%. Y bueno, teniendo el flujo de calor que debe entregar el combustible y el PCI del combustible, podemos determinar entonces el flujo de combustible que se requiere para que este sistema funcione. Y bueno, si a esto le agregamos, ¿no es cierto?, todo el análisis de combustión, como les comentaba en clases anteriores, podemos ver cuáles son las emisiones de contaminantes equivalentes de este sistema y podemos hacer, bueno, un análisis económico también, ¿no es cierto?, podemos complementar mucho más este tipo de problemas. Ok, no sé si hasta acá hay alguna consulta. ¿No? Ok. Veamos entonces el siguiente problema. Ya. Bueno, esto es cómo se dibuja, ¿no es cierto?, todo este ciclo o este sistema, ¿no es cierto?, en el diagrama HS. Partiendo de 1, ¿no es cierto?, la condición 1 es la salida del condensador, de ahí lo toma la bomba, lo comprime hasta 2, de ahí de 2 a 3 el fluido se calienta debido a la extracción de la turbina que se hace en 8, y se lleva hasta una condición 3 en el refrigerador abierto. De 3 a 4 lo comprime la segunda bomba, la bomba 2, y de 4 a 5 está
el calentamiento del líquido, la evaporación y el sobrecalentamiento en la caldera. De 5 a 6 es la expansión en la turbina de alta presión. De 6 a 7 es el recalentamiento, en el recalentador, ¿no es cierto?, que está dentro de la caldera. De 7 a 8 es la primera expansión en la turbina de baja presión. De 8 se realiza la extracción hacia el regenerador abierto. Y de 8 a 9 es la continuación, ¿no es cierto?, de la expansión, ¿no?, del vapor que sigue expandiéndose, ¿no es cierto?, hasta hacia el condensador. El 9 ingresa al condensador, se condensa, se lleva a un estado de líquido saturado y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, de esa forma, ¿no es cierto?, uno lo puede dibujar en el diagrama HS, y ustedes, ¿no es cierto?, como ejercicio, aprovechen de dibujarlo, ¿no es cierto?, en el diagrama TS, ¿no? En este mismo sistema, ¿no es cierto?, dibújenlo en el diagrama TS, para que ahí les quede también más claro. Ok, veamos entonces ahora un segundo problema, que es un problema de cogeneración de un sistema, ¿no es cierto?, como el que está acá. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, una caldera, de donde sale vapor en una condición 5, se hace pasar a través de una turbina, y si se fijan, ¿no es cierto?, de la turbina se extrae un vapor en 6 y se envía a un intercambiador que envía un calor a un proceso. Ese vapor, ¿no es cierto?, que envía un calor a un proceso, se condensa, sale en 7 y se mezcla, ¿no es cierto?, con el líquido que sale de la bomba 1, ¿no es cierto?, en 2. Por el otro lado, ¿no es cierto?, el vapor que se sigue expandiendo en la turbina llega a una condición 8, de ahí ingresa al condensador, de 8 a 1 se condensa, en el punto 1 lo toma la bomba y lo comprime hasta 2, el agua que sale en 2 se mezcla con el agua que viene del intercambiador de proceso, de ahí lo toma en 3 la segunda bomba y lo comprime hasta 4, ¿no es cierto?, para enviarlo a la caldera. Ahí donde dice fuel, ¿no es cierto?, eso representa la caldera, ¿no es cierto?, y arriba está la chimenea. Entonces de 4 a 5, ¿no es cierto?, está la caldera. Y ahí se cierra nuevamente el ciclo. Bueno, acá muestra, ¿no es cierto?, que el condensador es enfriado por una torre de enfriamiento, ¿no?, que es la típica torre de enfriamiento que uno ve, ¿no es cierto?, en las películas norteamericanas o europeas, ¿no es cierto?, donde ellos usan ese tipo de torre, ¿no es cierto?, de concreto, ¿no es cierto?, donde la circulación del aire por, se realiza en forma natural, ¿no es cierto?, por la diferencia de altura, ¿no es cierto?, que hay entre la parte inferior y superior, ¿no es cierto?, y la diferencia de temperatura que hay también, ¿no es cierto?, que promueve el efecto chimenea, ¿no es cierto?, de circulación de aire en forma ascendente, ¿no? Veamos qué nos dan como información entonces. Esa es la figura, ¿no es cierto?, que tenemos que retener, ¿no es cierto?, para nuestro análisis. Se conoce el flujo de vapor que entrega la caldera, que son 1000 toneladas por hora, la presión a la que sale el vapor y la temperatura. Y se indica, ¿no es cierto?, que se extraen de esas 1000 toneladas por hora de vapor, se extraen 400 a una temperatura, a una presión de 1 megapascal, ¿no?, que es el flujo de vapor que se envía al intercambiador de proceso. Y este vapor, ¿no es cierto?, que se envía al intercambiador de proceso, vuelve como líquido saturado después al ciclo, ¿no? Eso es para poder hacer el análisis de ese intercambiador de calor. Se nos indica que el condensador trabaja a una presión de 8 kilopascales y además se cuenta con la información, ¿no es cierto?, de las eficacias isentrópicas de la turbina, de la bomba, el rendimiento global de la caldera, el rendimiento del generador que está conectado a la turbina y el rendimiento del motor eléctrico de la bomba. Y ahí, bueno, nos pide una serie de cosas, ¿no es cierto?, a calcular. Bueno, cuando ustedes hagan ejercicios o practiquen, ¿no es cierto?, para el certamen, calculen más de lo que yo pido, ¿no es cierto?, los problemas, para que si eventualmente yo pregunto otra cosa, ¿no es cierto?, sepan también cómo determinar. Bien, veamos entonces cómo se puede abordar este problema. Bueno, lo primero es ver, ¿no es cierto?, la información que nos dan y llevarla, ¿no es cierto?, a unidades que sean compatibles con las que están en los gráficos. Bueno, primero, ¿no es cierto?, ver qué presiones son iguales, ¿ya? Entonces, aquí
yo digo que la presión en 4 y 5 son iguales, y es la presión en 4 y en 5, bueno, sí, obviamente son iguales, ¿no es cierto? Porque es de 4 a 5 es lo que sucede en la caldera. La caldera es un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Y el proceso ideal en un intercambiador de calor es un proceso isobárico, entonces podemos asumir, ¿no es cierto?, que entre 4 y 5 la presión permanece constante. Esa presión, ¿no es cierto?, es igual a 8 megapascales. Después la presión en 6, 7, 2 y 3 la consideramos iguales, que es la presión, ¿no es cierto?, que uno tiene en la extracción de la turbina, que después sería, ¿no es cierto?, la presión que se tiene a la salida del intercambiador del proceso. La extracción, ¿no es cierto?, de ahí va el intercambiador de proceso hasta 7. Bueno, el intercambiador, ¿no es cierto?, uno lo puede asumir como isobárico también, el ideal, ¿no es cierto? Y después, bueno, ese vapor se mezcla, ¿no es cierto?, con el líquido que viene en 2, ¿ya? Y entre 2 y 3, ¿no es cierto?, vemos que no hay ninguna válvula ni nada, ¿no es cierto? Entonces, podemos asumir que 2, 3, ¿no es cierto?, 7 y 6 tienen la misma presión. No hay válvulas ni nada. Lo que sí, bueno, en la práctica uno sabe, ¿no es cierto?, que la presión en 6 va a ser levemente superior a la presión en 7, ¿no es cierto? Y que la presión en 2, ¿no es cierto?, va a ser levemente superior, ¿no es cierto?, a la presión en 3, y que la presión en 7 tiene que ser superior, ¿no es cierto?, a la presión que se tiene justo en el punto de inyección entre 2 y 3 para que pueda ingresar. Pero bueno, esas diferencias son tan pequeñas que uno las puede asumir despreciables, ¿no es cierto?, y puede asumir que esas presiones son iguales. Entonces lo que está indicado acá, las presiones 6, 7, 9, 2 y 3 son iguales. Lo mismo para la presión en 8 y 1, que es la presión que se tiene a la entrada y a la salida del condensador. Si se fijan, ahí hay un intercambiador de calor nomás y nosotros lo podemos asumir ese como isobárico. Ya, después tenemos el flujo, los flujos que se conocen, ¿cierto? El flujo en 5 y el flujo de extracción. Ya, veamos entonces qué es lo que se puede calcular. Bueno, la entalpía en 5 se puede calcular porque conocemos la presión y la temperatura en 5. La presión en 5 es de 8 megapascales y la temperatura en 5 es de 500 grados Celsius. Vamos al gráfico. Dibujamos la curva de 500 grados Celsius, la presión de 8 megapascales, donde se cortan esas dos curvas, ¿no es cierto? Corresponde al punto 5, nos movemos hacia la izquierda y nos da prácticamente 3.400 kilojoules dividido por kilogramo. Aquí yo uso un valor más exacto porque lo saco del ISO. De ahí, bueno, el vapor se expande hasta la presión de extracción. La presión de extracción era de 1 megapascal. Entonces buscamos acá la curva de 1 megapascal, la dibujamos y expandimos, ¿no es cierto?, isentrópicamente de 5 hasta 6S. De ahí tenemos la entalpía en 6S, que nos da 2.843. Y después, bueno, de la definición de la eficacia isentrópica de la turbina, determinamos H6. Reemplazamos los datos que conocemos, nos da un H6 de 2.927 kilojoules por kilogramo. Después, bueno, hacemos lo mismo para la expansión entre 6 y 8S. Entre 6 y 8S, bueno, la expansión, ¿no es cierto?, desde que se extrae el vapor hacia el intercambiador de proceso hasta que llega al condensador. 8 y 8S representan, ¿no es cierto?, la presión que se tiene a nivel del condensador, que era de 8 kilopascales. Entonces, primero dibujamos la expansión isentrópica de 6 a 8S. Con eso tenemos la entalpía en 8S, que nos da 2.157. Y después, teniendo la entalpía en 8S, calculamos la entalpía que deberíamos tener en 8, ¿no es cierto?, de la definición de la eficacia isentrópica de la turbina. Nos da un H8 de 2.272 kilojoules dividido por kilogramo. Teniendo entonces las entalpías en todos los puntos de la turbina y teniendo el flujo que ingresa a la turbina y el flujo que se extrae de la turbina, podemos determinar la potencia al eje de la turbina, ¿no es cierto?, si dividimos la turbina en dos partes, ¿no?
en la expansión que se tiene entre 5 y 6, y después entre 6 y 8. Entonces, eso es, bueno, es aplicando las formulitas que están acá abajo. Entonces, para la turbina, ¿no es cierto?, o para la expansión entre 5 y 6, va a ser el flujo que ingresa en 5 por la diferencia de entalpía entre 5 y 6. Todos esos datos los conocemos, nos da 131.383 kilowatts. Después, para la segunda expansión entre 6 y 8, va a ser el flujo de vapor que sigue de 6 a 8, va a ser el flujo que ingresó en 5 menos el que se extrajo en 6. Por eso nos queda flujo en 5 menos lo que se extrae. Y eso multiplicado por la diferencia de entalpía entre 6 y 8. Y bueno, con eso, si reemplazamos los datos, nos da 109.039 kilowatts. Y si, bueno, sumamos esas dos potencias al eje y lo multiplicamos por el rendimiento del generador, tenemos la potencia del generador. Si hacemos eso, nos da 216.380 kilowatts. Esa sería la potencia eléctrica de mi sistema de cogeneración. Sería el primer efecto útil de este sistema. Ya, luego tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuánto es el flujo de calor que va al proceso, ¿no? Sabemos que la extracción se realiza a una presión de 1 megapascal, ¿no? Y sabemos que, de acuerdo a la enunciado, que el vapor sale en estado de líquido saturado en 7. Entonces, para 1 megapascal, bueno, aquí se me corrió nuevamente los cuadritos, para 1 megapascal, que son 1000 kilopascales, buscamos de esta tabla la entalpía, y nos da 762,5, 762,5, ¿no es cierto?, kilojoule dividido por kilogramo, que es la entalpía del líquido saturado, que es la que marco yo arriba, ¿no es cierto? Hay que verla aquí a la altura de 1000 kilopascales. Entonces, ese es el valor que está acá, 762,5 kilojoule dividido por kilogramo. Y la entalpía en 6 había calculado del análisis de la turbina, y bueno, el flujo que va de 6 y que pasa después hacia 7, nosotros el flujo que se extrae, ¿no?, que era 111,1 kilogramos por segundo. Si lo reemplazamos, bueno, eso nos da el flujo de calor que va al proceso. Ahí tenemos el segundo efecto útil, ¿no? Entonces tenemos los dos efectos útiles, la potencia eléctrica y el flujo de calor, ¿no es cierto?, de este ciclo. Ya, luego, bueno, podemos hacer el análisis de la bomba 1, ¿no es cierto? Para eso, bueno, tenemos que ir a la tablita de acá, ¿no? Sabemos que la presión, ¿no es cierto?, en el punto 1, que es la presión a la que está el condensador, es de 8 kilopascales. Entonces vamos a la tablita y para 8 kilopascales buscamos el volumen específico en 1 y la entalpía en 1, ¿no? Nos da, ¿no es cierto?, un volumen específico, bueno, de 0,00108, 0,001008 creo, y una entalpía de 133,8 kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Que son los valores que yo coloco aquí, ¿no es cierto?, como H1 y como B1. Ya, teniendo entonces H1 y B1, podemos calcular H2, ¿no es cierto?, de la definición de la eficacia isentrópica de la bomba. Y con eso nos da, ¿no es cierto?, una entalpía en 2 de 173,2 kilojoule dividido por kilogramo. Y también podemos calcular la potencia del motor eléctrico de la bomba, ¿no es cierto?, que mueve, de la bomba 1, ¿no es cierto?, que también la vamos a necesitar, ¿no? Se puede calcular de dos formas, ¿no es cierto?, y aquí yo, bueno, lo hago considerando como referencia el proceso isentrópico, ¿no?, que va a ser el flujo que pasa, ¿no es cierto?, por la bomba multiplicado por la diferencia de entalpía del proceso isentrópico, que es igual al volumen específico por la diferencia de presión. Entonces los resultados están acá, ¿no es cierto? La potencia del motor eléctrico de 264,7 kilowatts y la entalpía en 2 de 175,3 kilojoule dividido por kilogramo. Ya, después hacemos lo mismo para la bomba 2. Bueno, la diferencia, ¿no es cierto?, para la bomba 2, ¿no es cierto?, es que se mezcla el líquido saturado que tiene en 7 con el líquido subenfriado que sale en 2. Entonces,
tenemos que ahí hacer un balance de masa y de energía, ¿ya? Para determinar la entalpía y el flujo que llega en 3, ¿no? El de masa no es necesario porque vamos a determinar, ¿no es cierto?, que el flujo en 3 es igual al flujo en 4 y es igual al flujo en 5, que era un dato del enunciado. Entonces, no es necesario hacer el balance de masa. El de energía sí es necesario hacerlo, porque tenemos que determinar la entalpía en 3, ¿no? Bueno, del balance de energía, bueno, conocemos todo, ¿verdad? Conocemos H2, conocemos H7 y conocemos el flujo que se extrae, ¿no es cierto?, de la turbina, y conocemos el flujo, ¿no es cierto?, que viene de la bomba 1. Y bueno, obviamente conocemos el flujo que sale en 3, ¿no es cierto?, que va a ser igual al flujo en 5. Bueno, si despejamos, ¿no es cierto?, nos da una entalpía en 3 de 410,2 kJ por kilogramo. Si lo resolviéramos con el IS, ¿no es cierto?, como tenemos la entalpía en 3 y tenemos la presión en 3, que es igual a 1 megapascal, bueno, del IS podemos reemplazar, ¿no es cierto?, esos dos datos para calcular, ¿no es cierto?, el volumen específico en 3 y nos daría el valor que está ahí. Ya, pero si nosotros no tenemos el IS, entonces lo que se puede hacer es tomar el valor de la entalpía de 410,2 kJ por kilogramo y ir a la tablita del agua y buscar, ¿no es cierto?, el valor más cercano, ¿no es cierto? Bueno, aquí lamentablemente se me corrió todos los datos, pero bueno, está entre 405 y 413, ¿no es cierto?, el valor de la entalpía en 3, que ahí se logra ver, ¿no es cierto?, 405,2 y más abajo creo que es 413. Entonces, entre esos dos valores está, ¿no es cierto?, el valor del volumen específico, que si vamos a la columna del volumen específico va a estar entre 0,001041 y 0,001043, ¿no? Entre esos dos valores debería estar el valor real, ¿no es cierto?, del volumen específico, ¿no? Es más o menos, ¿no es cierto?, el mismo orden de magnitud que sacamos del IS, ¿no? Un decimal menos, un decimal más, ¿no es cierto?, no va a hacer cambiar mucho, ¿no? Que sea 0,001041 o 0,001043, el error va a ser ínfimo, ¿ya? Va a ser muy pequeño. Ya, teniendo entonces ese volumen específico, podemos ahora calcular, ¿no es cierto?, cuál va a ser la potencia del motor eléctrico de la segunda bomba. Y aquí es repetir lo mismo, la misma receta, ¿no es cierto?, de la bomba anterior, así que no voy a entrar ahí en detalle, ¿no es cierto?, para hacer ese cálculo, ¿no? Y nos dan, ¿no es cierto?, los valores que aparecen acá, tanto para la potencia del motor eléctrico como la entalpía que deberíamos tener a la salida de la segunda bomba. Ya, teniendo entonces la entalpía en 4 y la entalpía en 5, podemos calcular, ¿no es cierto?, cuánto es el flujo de calor que recibe el vapor en la caldera, y con el rendimiento global de la caldera tenemos la potencia que entrega el combustible en la caldera. Y con eso podemos calcular el rendimiento global, ¿no es cierto?, de este ciclo, considerando los dos efectos útiles, ¿no es cierto?, la potencia eléctrica neta más el flujo de calor que va al proceso. La potencia eléctrica neta va a ser la potencia del generador menos la potencia eléctrica de los motores eléctricos de las bombas, más el flujo de calor que va al proceso, ¿no es cierto?, dividido por el flujo de calor que entrega el combustible, me da un rendimiento, ¿no es cierto?, de este ciclo con cogeneración de un 46,6%. Bueno, yo podría calcular otras cosas, ¿no es cierto?, como un consumo de combustible, ¿no es cierto?, que yo les había mostrado, ¿no es cierto?, en el ejercicio anterior, que también se puede calcular, ¿no es cierto?, en este tipo de análisis. Ok, y bueno, esta es la última diapositiva, ¿no es cierto?, de este ejercicio, ¿ya? O de esta práctica, en realidad, donde yo preparé aquí dos ejercicios, ¿no es cierto?, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo se puede realizar o analizar un problema, ¿no es cierto?, ahora con extracción de vapor desde la turbina, ¿no es cierto?, para enviarlo hacia un regenerador, ¿no?, que es lo que la nueva mejora que vimos hoy en la mañana, y también un ciclo con cogeneración.
¿cierto? Para que vean también cómo se puede aplicar la teoría de los ciclos con cogeneración. Ok, no sé si tienen consultas con respecto a este problema o a los problemas que presenté hoy. ¿No? Ok, ya si no hay consultas, entonces nos estaremos viendo la próxima semana. La próxima semana vamos a empezar con los ciclos a gas y bueno, vamos a partir viendo los motores los ciclos motores, ¿no es cierto?, a gas, que son los motores a combustión, que sería la primera parte de ese módulo. Y ya estaríamos en la próxima semana ya es la semana 10, ¿no es cierto?, del semestre, ¿no? Ok, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Ya, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Que estén. Chao, nos vemos igualmente. Chao, chao.